Me llamo Jeremy. Esto ocurrió en pleno octubre, una noche fría y con mucho viento. Vivo en un pueblo relativamente grande, aunque bastante pobre y antiguo. Las construcciones parecen sacadas del siglo XVIII. Una noche, un amigo y yo estábamos aburridos y decidimos salir a dar una vuelta. A las 3 de la madrugada. Sí, sé que no es lo más inteligente salir a esa hora en un pueblo como este, pero nos gusta hacer cosas diferentes para divertirnos. Después de manejar un rato con la música a todo volumen, ambos somos muy fanáticos del metal y en ese entonces teníamos nuestra propia banda. Nos cansamos de dar vueltas sin rumbo. Fue entonces cuando se nos ocurrió algo: caminar por un cementerio que está detrás de la plaza antigua del pueblo. Ese cementerio es enorme. Está dividido por una autopista y cada lado ocupa unas 20 hectáreas. Como dije, es realmente grande. Decidimos entrar al lado más viejo. Esa parte está separada del resto por una verja de hierro oxidada y una puerta antigua. Comenzamos a caminar entre las tumbas cubiertas de musgo, leyendo lo que podíamos y tomando algunas fotos. Sí, lo admito, fuimos algo irrespetuosos, pero eran tumbas de hace más de un siglo, así que no imaginábamos que alguien vivo pudiera ofenderse. Y honestamente, no creo que los muertos se molestaran. Después de estar ahí alrededor de una hora, nos sentamos bajo un enorme árbol de nuez pecana, justo en el centro del cementerio antiguo. Fue entonces cuando la escuchamos. Una risa de niña, muy cerca de nosotros. Al principio pensé que tal vez era algún juguete que alguien dejó sobre una tumba infantil. No me asusto fácilmente, así que simplemente supuse que era de esos juguetes que se activan con movimiento o algo así. No nos pusimos nerviosos. De hecho, nos reímos un poco. Dijimos que era algo perturbador, pero seguimos hablando, disfrutando del ambiente. Hasta que, como suele pasar en estas historias, comencé a sentirlo. Esa sensación de que alguien o algo te está observando. Pensé que tal vez me estaba dejando llevar por la situación, pero entonces mi amigo me dijo que creía ver a alguien entre las sombras de una pequeña zona boscosa justo al lado del cementerio. Estábamos bastante cerca. Ahí fue cuando empezamos a inquietarnos. Nos levantamos para irnos, y en ese momento volvió a sonar la misma risa. Y luego escuchamos el crujido de hojas secas, como si alguien estuviera caminando hacia nosotros. Corrimos. Salimos disparados colina abajo, hacia donde estaba mi auto estacionado. Nunca en mi vida había corrido tan rápido, y lo peor es que la risa nos seguía. Era como si estuviera justo detrás de nosotros. Cuando finalmente llegamos al carro, el sonido desapareció. Encendí el motor lo más rápido que pude y salí a la autopista sin mirar. Por suerte, ningún auto venía en ese momento. Manejamos hasta la única gasolinera abierta a esa hora. Queríamos calmarnos y revisar el auto. Teníamos ese presentimiento de que algo estaba mal. Fuimos hacia la parte trasera del vehículo y lo primero que vimos fue que las puertas traseras estaban abiertas. Y te aseguro que ninguno de nosotros las abrió. No teníamos motivo alguno para hacerlo. Revisé los asientos traseros. No había nadie. Cerré todo. Me subí de nuevo y salimos de ahí a toda velocidad. Hasta el día de hoy no entiendo lo que pasó esa noche. No sé si fue una simple exageración, si nuestra mente nos jugó una mala pasada, o si de verdad ocurrió algo inexplicable. Lo único que sé es que cada vez que cuento esta historia vuelvo a sentir esa misma sensación, la de que hay algo detrás de ti, observándote.
Soy coordinador de operaciones en un cementerio. O si querés, podés decir simplemente encargado del cementerio. Parte de mi trabajo consiste en sentarme con los visitantes y familiares de los difuntos para organizar funerales, facilitar la compra de parcelas y todo lo relacionado. Un hombre de unos 30 y tantos, llamado Antonio, vino un día a verme. Era un tipo muy espiritual. Se sentó conmigo para comprar una parcela para su padre, que estaba en cuidados paliativos. Antonio era hispano, con un acento bastante marcado, pero en sus ojos se notaba. Era una persona muy cariñosa. Me mostró fotos de su papá, que también se veía como un hombre dulce, demasiado joven para ser arrancado de su familia. Pero lamentablemente, su hora llegó esa misma semana. Antonio organizó el funeral de su padre en el cementerio. El día de la ceremonia fue muy tormentoso, lo cual, según dicen, es señal de buena suerte. El cortejo fúnebre se detuvo brevemente frente al edificio de la oficina principal. Yo salí un momento. Me paré bajo el alero de la entrada y vi a Antonio en el auto detrás del coche fúnebre. Nos saludamos con la mano. Como el clima estaba feo, volví a entrar hasta que todo estuviera listo para ir al sitio del entierro. Después me subí a una de las camionetas del cementerio y seguí al cortejo hasta la última parada. Me quedé ahí parado con mi paraguas, supervisando todo, porque parte de mi trabajo es asegurarme de que los funerales se desarrollen sin problemas. Cuando terminó todo, di algunas vueltas en la camioneta por el lugar, como hacía un par de veces por día, solo para revisar. Tenía bastante papeleo que hacer, y además esa noche me tocaba cerrar el cementerio. Un poco más tarde volví a mi escritorio y avancé con eso. El cementerio cierra a las 5:30, así que cuando empezó a oscurecer, di una última vuelta para asegurarme de que no quedara ningún visitante. Después fui hacia la entrada principal para cerrarla. Era un marzo relativamente cálido, pero los días aún eran cortos. En un día normal ya estaría oscureciendo a esa hora, pero con la tormenta que había, parecía de noche. Mientras volvía a la oficina, me pareció ver a alguien caminando apurado por uno de los pasillos entre tumbas. Después se perdió detrás de un seto. Toqué la bocina como para avisar que el lugar estaba por cerrar, pero no volví a ver a esa persona. Agarré el paraguas y salí bajo la lluvia, yendo hacia ese lado. Me metí detrás del seto, miré por ese pasillo largo bordeado de tumbas a un lado y arbustos al otro, y no vi a nadie. Estuve buscando bajo la lluvia unos 20 minutos, pero finalmente me rendí. Volví a la oficina y revisé las cámaras de seguridad. Nada raro, aunque por la tormenta y la oscuridad tampoco se veía demasiado bien. Intentaba avanzar con el papeleo mientras tenía un ojo en las cámaras, cuando de repente escuché cómo se azotaba la puerta del salón de visitas. Me levanté de golpe y grité: «¿Hola?». Pensé que tal vez era la misma persona de antes, que se había quedado encerrada y buscaba ayuda para salir. Salí al vestíbulo, pero no había nadie. Miré alrededor otra vez y dije: «¿Hola?». Pensé que quizá el ruido fue esa persona saliendo. Me acerqué a las ventanas, mirando por todas, y me congelé, porque en una de ellas había alguien del otro lado, mirándome directamente. Tenía una expresión completamente vacía. Salté para atrás del susto y grité, pero él no se inmutó. Me acerqué entrecerrando los ojos, confundido, hasta que caí en cuenta. Ese hombre, ese rostro, era el mismo que había visto en las fotos que Antonio me mostró de su padre. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Salí corriendo bajo la lluvia hacia ese costado del edificio, pero no había nadie.
No estaba escapando por el campo. No se escondía detrás de un arbusto. Simplemente ya no estaba. Me quedé ahí parado, empapándome bajo la lluvia, mirando a mi alrededor. Después corrí de nuevo a la oficina, agarré mis cosas, cerré todo y me subí al auto. Abrí y volví a cerrar la reja de entrada, con seguro, y me fui a casa. Esa noche, cuando mi esposa me preguntó por qué estaba tan callado, solo le dije: tuve un día largo en el trabajo. Hasta el día de hoy, creo que simplemente estaba agotado y mi mente me jugó una mala pasada. Pero aún así, pensar en eso me sigue dando escalofríos. Tenía 19 años cuando pasó esto. Mi amigo Sean, un tipo bastante payaso y relajado, vino a pasar el rato al sótano de mi casa, como solía hacer durante el verano. Recuerdo que tenía una botella de Coca-Cola en la mano, y yo estaba comiendo algo de Wendy's, cuando de la nada dijo: «Deberíamos ir a ver ese cementerio raro del otro lado del pueblo». Fue una de las ideas más aleatorias que escuché en mi vida, y se lo dije. Aún así, no teníamos clases al día siguiente, y sabía exactamente de qué cementerio estaba hablando. Aunque llamarlo cementerio quizás es demasiado. Era más bien un terreno pequeño, con no más de 100 tumbas. Las lápidas eran muy antiguas, con un estilo casi arcaico. Cada vez que pasábamos por ahí, daba la impresión de que nadie lo había visitado en décadas. Seguramente tenía más de un siglo de antigüedad. Y el ambiente era espeluznante. El lugar estaba cerrado con una verja de metal estilo gótico, rodeado por bosques en dos de sus lados, una carretera por otro y un edificio abandonado al fondo. Todo, absolutamente todo, daba malas vibras. Sean insistió un poco más, y al final logró convencerme. De manera bastante irónica, esa tarde el cielo estaba completamente nublado, con un tono rojizo que solo hacía todo aún más tenebroso. Sean estacionó su Honda al costado de la carretera. Le dije que lo moviera más adelante para no llamar la atención. Era una zona de tráfico muy bajo, así que ver un auto ahí detenido podía parecer sospechoso. Se adelantó unos metros, nos bajamos y cortamos camino por el bosque para que nadie nos viera entrando al cementerio. Saltar la reja fue fácil. No tenía más de 1,20 m de altura. Sean iba adelante. Era su idea después de todo. Comenzamos a caminar por el terreno, mirando las viejas lápidas. Parecían todas del siglo XIX, y muchas ni siquiera se podían leer. Sé que suena tonto, cliché incluso, pero no podía evitar sentirme observado. Miraba constantemente hacia el bosque. Le dije a Sean que esto me estaba dando muy mala espina. Él solo respondió: «Lo sé». Seguía con esa sensación de que había alguien más. Entonces miré al edificio abandonado que estaba al lado del cementerio, y por un breve instante, juro que vi a alguien parado en una de las ventanas. A pesar del polvo, la niebla y la suciedad del vidrio, lo vi claramente. Esa persona se agachó o se alejó lentamente de la ventana. Le dije a Sean que alguien nos estaba mirando desde ahí. Él también lo vio y fue directo a buscar la entrada al edificio. Le grité que no lo hiciera, que mejor nos fuéramos antes de meternos en problemas. Me quedé junto a la lápida en la que estaba mientras él rodeaba el edificio. De repente, escuché un sonido fuerte, como algo quebrándose. Miré en esa dirección y vi a un hombre mayor, de unos 55 años. Tenía el cabello gris, llevaba una gabardina negra, jeans y un bigote. Eso fue lo único que llegué a notar. Entonces, abrió la boca y gritó. Pero no fue un grito normal. Fue un grito de esos que te sacuden por dentro. «¡Lárgate!». Lo gritó tan fuerte que hasta vi a unos pájaros salir volando, asustados. En ese momento,
Empecé a sentirme mareado, y de pronto, todo se puso negro. Lo siguiente que recuerdo es despertarme mientras alguien me arrastraba por el bosque. Entré en pánico, pensando que me estaban secuestrando. Pero cuando me di vuelta y me incorporé, vi que era Sean. Estaba completamente alterado. Me dijo que corriera con él, que volviéramos al auto. No hice preguntas. Empezamos a correr por el bosque, y fue ahí cuando escuché pasos muy cerca, detrás de mí. Volteé y supe que alguien nos estaba siguiendo. Corrí aún más rápido. Cuando llegamos a Honda, Sean prácticamente puso el auto en marcha antes de que terminara de arrancar. Más tarde, Sean me contó lo que pasó dentro del edificio. Había encontrado un símbolo de Baphomet pintado en el suelo de madera, básicamente un símbolo satánico, y alrededor un montón de muñecos extraños con botones en lugar de ojos. No pudo seguir explorando porque escuchó al viejo gritarme desde afuera. Salió corriendo, me encontró desmayado en el suelo y vio al hombre acercándose lentamente hacia mí. Sean me levantó, me arrastró por el bosque y literalmente me lanzó por encima de la reja para sacarme de ahí. En ese momento recuperé la conciencia. Y entonces fue cuando escapamos corriendo. Solo me he desmayado una vez en la vida, y fue en ese momento